Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Vamos a tener varios temas de actualidad. Sobre el cierre del programa vamos a estar hablando con el director nacional de Educación, Luis Garibaldi, en momentos clave para la enseñanza pública, sobre todo porque, recordemos, están en huelga los liceos de aquí de Montevideo y van a continuar en huelga a partir del lunes. Hubo un discurso del presidente José Mujica, una participación en realidad en un espacio radial donde presentó un informe del Ministerio de Educación que habla de que prácticamente han tenido un 65% de aumento los docentes y maestros desde el 2005 a la fecha. Lo vamos a hablar con Garibaldi, de dónde salen esos números. Garibaldi, que fue expulsado además por el gremio de la Federación Uruguaya de Magisterio, concretamente de ADEMU Montevideo, fue dirigente sindical durante muchos años y junto a otros jerarcas de gobierno ha sido expulsado hace pocos días. Vamos a ver qué reacción también tiene ante ese fenómeno tomado por una asamblea de los actuales dirigentes de la educación. Vamos a estar con un informe especial en unos minutos nada más sobre la situación de AFE. Ustedes saben que el gobierno ha enviado junto a la rendición de cuentas una reforma ferroviaria. Vamos a ver de qué se trata y qué es lo que se viene para AFE. Además estuvimos en los galpones de los talleres allí del barrio Peñarol con el presidente de AFE, que no está tan afín a esa reforma que plantea el Poder Ejecutivo. Hablamos también con el Sindicato de Trabajadores, hicimos una recorrida por una especie de cementerio de trenes que ustedes van a ver, existe allí en el barrio Peñarol, en un predio que es realmente enorme. Pero antes de comenzar con ese informe, les cuento que otro de los temas clave de esta semana que estamos viviendo es el arranque de las negociaciones para más de 500.000 trabajadores, más de 170 sectores, consejos de salario, sectores a los que se les han vencido ya los acuerdos que estaban firmados y que comienzan ahora a negociar. El gobierno ha fijado las pautas, convocó a una reunión a comienzos de la semana en el Ministerio de Trabajo. Allí vamos a ver el enfoque justamente y algunas imágenes de lo que fue esa primera reunión del Consejo, donde el gobierno, entre otras cosas, dijo que va a fomentar aumentos de hasta un 3% por encima de la inflación, que lo ideal para el gobierno es que por lo menos todos tengan recuperación de IPC y que se puede llegar a dar hasta 2 puntos más, o sea, hasta un 5% en el caso de los salarios más sumergidos. Eso fue lo que manejó el gobierno en esa fórmula que se presentó al PIT-CNT y a los empresarios al comienzo de la semana. Después quedarán allí negociando mano a mano con la intermediación del Ministerio. Recordemos que cuando en sectores no se ponen de acuerdo, es el Ministerio finalmente, el Poder Ejecutivo, el que termina laudando. Dentro de estos 500.000 trabajadores están todos los del sector comercio, que a su vez son de los sectores que tienen los sueldos más bajos. Hablamos de más de 200.000 trabajadores, o sea que va a ser un consejo de salarios clave el que arranca, como les decíamos, en estos días. Pero vamos a empezar con el tema AFE, con este informe especial que ha preparado Poder Pensar. Primero con lo que fue la presentación del gobierno en conferencia de prensa encabezada por el ministro de Transporte, donde se habló sobre lo que incluye la rendición de cuentas sobre una reforma ferroviaria. El gobierno utiliza el término reforma ferroviaria para presentar lo que se viene en AFE. La idea, en términos simples, es dividir el negocio en dos: AFE manejando la infraestructura y una nueva empresa que, bajo el régimen de derecho privado, administre la operativa del negocio. Como lo hemos dicho siempre, el hecho de que la operadora funcione en el ámbito privado no tiene absolutamente nada que ver con las cuestiones laborales, tiene que ver con la facilidad que tienen las empresas privadas de hacer cosas, negocios rápidos para poder desarrollar lo que el presidente Mujica ha planteado desde el inicio de su gobierno, que el ferrocarril, luego de 50 años de abandono y de la recuperación que se empezó a hacer en el gobierno de Tabaré Vázquez, empiece a relucir o a lucir con toda la potencialidad que se merece. A los 950 empleados de AFE les quedan 3 caminos: pasarse a la nueva operadora dejando de ser empleados públicos o quedar en una bolsa para ser redistribuidos en otra empresa del Estado. Los funcionarios de más de 58 años de edad y 30 de servicio se pueden retirar con un incentivo. Deben renunciar a AFE y durante 5 años se les asegura un porcentaje del sueldo. Una propuesta que es escalonada en el sentido de que hay un mayor porcentaje o un mayor monto de incentivo a pagar a los salarios más bajos. Los más bajos la escala empieza en 30.000 pesos nominales, o sea que esos
salarios de 30.000 pesos nominales, que son los más bajos hoy en la escala de retribuciones, van a tener un incentivo del 79%. Yenta dijo que se realizarán llamados abiertos de personal para la nueva operadora y los funcionarios de AFE que lo deseen se podrán presentar. Julio Baraybar fue el hombre elegido por el presidente Mujica para negociar con el gremio de funcionarios de AFE. Por eso es que es tan importante este acuerdo. Los trabajadores se han beneficiado en muchos aspectos. Como decía el ministro recién, por supuesto hay uno que ellos están en contra. Ellos ideológicamente quisieran ser empresa pública exclusivamente como ha sido siempre. Pero para el tipo de desarrollo que necesita esa logística a la que hacía referencia y por lo tanto donde el ferrocarril va a tener un rol impresionante, ¿no? Por el abaratamiento, por el no empeoramiento de las carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo considero que el país necesita tener un cierto margen de movimiento que se lo aporta mayormente lo que es una empresa pública, absolutamente 100% pública, pero en el derecho privado, que es más manejable que en el caso de la empresa pública, como ha sido tradicionalmente en el país. Baraybar cerró diciendo que espera que los trabajadores razonen sobre el tema de que no pueden seguir siendo una empresa pública. Tienen que pensarlo, acotó. Nos vamos a ir a la pausa. Después los invitamos a ver una recorrida que hicimos por los talleres de AFE en el barrio Peñarol, donde uno puede encontrarse de todo allí, pero sobre todo se puede uno llegar a imaginar lo que fue eso en el comienzo del siglo pasado, donde llegaron a trabajar, nos decían, más de 2.000 personas. Y en el lugar que estuvimos nosotros en ese taller, que buena parte está abandonado porque eran las calderas con las que funcionaban las máquinas, están trabajando no más de 15 personas hoy en día, sobre todo personal muy envejecido. Vamos a ver qué dice el presidente de AFE, que en algún momento habló, es un hombre joven y que conoce mucho, se ha metido mucho en la historia de AFE, de la posibilidad de cerrar por cómo está hoy la empresa. Si no hay inversiones, dice él, no tiene sentido continuar con esto porque la infraestructura está prácticamente deshecha, perdida. Y también que dice la Unión de Ferroviarios, que entre otras cosas afirma que no hubo ningún acuerdo, como dice el gobierno, para esta reestructura. Nos vamos a la pausa y seguimos viendo el informe.